obviamente un repaso de hepatitis A, lo que hablábamos, el periodo de incubación de 15 a 45 días, la transmisión es fecal-oral y también se puede dar en alimentos contaminados y por un contacto entre personas muy, muy cercanas, ¿no? No se ha detectado cronicidad, bueno, parece que no tiene cronicidad, y los antígenos y los anticuerpos es lo que vamos a buscar para el viral, ¿no? Diagnóstico, pues, la IgM y la IgG, que nos marca infección previa. Partiendo de ahí ya, vaya, en una especie de cuadro, para el viral, pues, vemos en qué tipo de fase estamos referente, ¿no? Y el tratamiento, pues no sabemos que no es específico y se recomienda tratamiento sintomático, nada más, eso sí, como mencionaba la otra vez, prohibido el paracetamol. La hepatitis B, pues bueno, tiene un rango en cuanto al periodo de incubación un poquito más grande, de 30 a 180 días, principalmente se da por transmisión sexual. Aquí lo que encontré en este cuadro, pues sí difieren entre una y otra literatura en cuanto a la transmisión fecal-oral, pero bueno, no es lo común, es más común lo que es la transmisión sexual, la transmisión vertical, por pinchazos, sobre todo en el ámbito hospitalario. Y igual, de misma forma, se buscan antígenos, se buscan anticuerpos de superficie, antígeno del core, antígeno como sus respectivos anticuerpos. Eso también igual, en el famoso cuadrito que conocemos, dependiendo del momento en el que vayamos a hacer el diagnóstico, es como nos va a marcar la pauta, ¿no? En qué momento estamos y cómo vamos a proceder. Igual no se requiere en ciertas ocasiones un tratamiento tan específico, dependiendo de las manifestaciones, como de la carga viral, pero pues, en otras situaciones en las que la carga viral sea muy alta, en cuanto estemos en un periodo de cronicidad, pues bueno, si sean ciertos medicamentos, lo más típico, lo comentaba en la otra diapositiva, la amibudina más interferón fetilado. Ya empezando con la hepatitis C, cabe destacar aquí que en los últimos años, bueno, lo típico para un trasplante de hígado era cirrosis por algún otro tipo de situaciones que no tuvieran nada que ver con hepatitis. Ya después se doblegó esta situación y ahorita lo que es la hepatitis C es lo que más provoca que se requieran más trasplantes hepáticos. Bueno, dice aquí, la indicación más frecuente de trasplante hepático en México es la cirrosis hepática secundaria a infección por virus de la hepatitis C, que es lo que les comentaba, ¿no? El virus de la hepatitis C es un tipo de virus RNA, que es el único miembro de los hepacivirus y pertenece a la familia de Flaviviridae. Es un flavivirus. ¿Alguien más recuerda algún otro tipo de flavivirus? Algunos son muy conocidos. El dengue. ¿Dengue? ¿Y el Zika? Dengue y Zika, bueno, sí, sí, es la respuesta correcta, son de lo más conocidos esos tipos de virus, hay algunos otros, pero sí lo que más conocemos y más se tiene estudiado, pues son estos dos, pero efectivamente, son ese tipo de virus. Me parece que la hepatitis es el único virus perteneciente a esta familia, y bueno, tiene una distribución global. Obviamente, su incidencia y prevalencia van a variar de ciertas zonas geográficas, ¿no? En México, pues sí, hay una relativa ahí, ¿cómo puedo decir? Prevalencia no es de 1.4, pero bueno, ha estado muy, muy presente. Antes este tipo de números, tanto en México como a nivel mundial, eran un poquito más grandes, más de mayores dimensiones, pero a partir de los años 80, cuando se empezaron a hacer programas de transfusiones seguras, en los que los laboratorios tenían un control más estricto respecto a las transfusiones, pues bueno, estos números de hepatitis C pues disminuyeron considerablemente, a pesar de que bueno, ahorita se mantienen, pero desde los años 80 hasta acá, gracias a este tipo de programas es que ya se ha reducido el número de pacientes. Bueno, los factores de riesgo aquí en México principalmente son los usadores de drogas intravenosas,
transfusiones sanguíneas antes de ese tipo de programas, pacientes en hemodiálisis, y el tema sexual, pues sí está controvertido en este caso. No son muy concluyentes los reportes en este tipo de situaciones. Bueno, aquí, pues, como casi todo, ¿no? En cuanto a la fisiopato, pues de entrada al hepatocito del mismo como tal, hay replicación y ensamble de otros de proteínas, y pues bueno, al final de cuentas acaba con una liberación del torrente sanguíneo. En cuanto a la evolución que puede tener esta patología, pues bueno, del 65 al 85% de los pacientes desarrollan infección crónica, ¿no? Este es uno de los virus que, como mencionamos la clase anterior, conducen a la cronicidad como tal. 20-30% de estos pacientes presentan cirrosis y 5% de los cirróticos evolucionan a hepatocarcinoma. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues igual como lo demás virus que mencionaba, digo, en ciertas cuestiones tienen similitudes, tanto en presentación como tal, como en manifestaciones extrahepáticas. Entonces aquí existen cursos subclínicos, sí se puede presentar ictericia, a diferencia de la hepatitis A, que ahí no hay, o la de B, que es casi que de ley. En algunos casos se presenta hepatitis fulminante, y algún cierto porcentaje pues tienen una resolución espontánea, ¿no? Pero aparte digo, para no dejarlo pasar, pues como los otros tipos de hepatitis que vimos, aparte de la ictericia, acolia, coluria, malestar general, fiebres, todo ese tipo de cosas, ¿no? También recuerdo que les comentaba que en estas patologías, sobre todo A, B y C, es muy típico que empiezan con manifestaciones, ¿cómo le puedo decir? Como fiebre, malestar general, mialgias, atralgias, algunos incluso con síntomas respiratorios. Termina la fiebre y empieza el periodo de ictericia. Y en cuanto a las manifestaciones histopáticas, pues bueno, linfoma Hodgkin, glomerulonefritis, membrana proliferativa, líquen plano, pioglobulinemia y porfiria cutánea. Son los más, sobre todo estos de arriba, son los que más se presentan cuando hay una manifestación histopática. Bueno, el diagnóstico, de misma manera, vamos a buscar antígenos contra el virus. Existen 7 genotipos. Localizar estos genotipos es muy importante porque nos marca la pauta en cuanto al tratamiento, y en unas situaciones también nos marca, más o menos nos damos una idea de la evolución que se va a tener. Bueno, también tiene implicaciones pronósticas. La carga viral, como en los demás tipos de virus, también es muy importante, ¿no? Y pues determinación igual de alarminotransferasa en el momento agudo, que suele ser más de 10 veces el límite de la normalidad, con o sin incremento de la bilirrubina total. Esto sí es como que hace un poquito la diferencia en cuanto a los otros. Bueno, el tratamiento, pues es con interferón pequilado y más ribavirina, ¿no? En algunos casos también la mibudina, como la hepatitis B. Como les comentaba, se puede diferir dependiendo del genotipo que hemos identificado, y dependiendo de la evolución que vaya teniendo el paciente, ¿no? En el genotipo 1, de 7 que hay, la duración de tratamiento es de por lo menos 48 semanas, 2 y 3 es de 24 semanas. El genotipo 1 sí es de los más agresivos, como obtenemos aquí como conclusión, y aparte en México es el más común. Se presentan los más, pero el genotipo 1 es el más común. Bueno, y ya casi para finalizar, en cuanto a los virus D y E, en México no se cuenta con suficiente información para, en cuanto a incidencia y prevalencia de estas dos infecciones. A veces queda como en ciertas situaciones queda como hepatitis virales de origen desconocido, de las cuales se sospecha que pueden ser estos dos virus causantes, ¿no?
Y bueno, a pesar de ser virus no tan bien estudiados como tal, del que más se conoce un poquito es del virus de la hepatitis D. Conlleva un daño hepático secundario a proceso inmunológico del huésped hacia el virus, como en el caso de la hepatitis B. Es más el daño que causa a nuestro propio organismo que se dirige hacia el virus que el propio virus como tal. Este virus tiene la cronicidad y lo que les comentaba, puede desarrollarse como coinfección o superinfección, sobre todo en el caso de la hepatitis B. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Hay una coinfección B, en cuanto a las manifestaciones, pues no hay mucha diferencia. Es como si solamente existiera la hepatitis B. Pero lo que sí llega a causar esta superinfección o coinfección es que es más común que en la hepatitis B se evolucione a cronicidad o se evolucione a hepatitis fulminante, incluso hasta cirrosis. O puede ser de esos casos mínimos que se presentan en el virus de la hepatitis B que puede conllevar a algún tipo de cáncer. Y bueno, como les comentaba, es lo más típico encontrarlo como coinfección, no como un virus único como tal en cuanto a un paciente. Y en cuanto al virus de la hepatitis, pues tiene un curso benigno, no existe cronicidad, algo muy parecido a lo que es la hepatitis A. Solamente ahí hay un pero que sí puede desarrollar hepatitis fulminante en embarazadas durante el tercer trimestre. Y de igual forma no existe un tratamiento específico. Entonces sí es lo que en cuanto a las embarazadas es lo que más se puede resaltar de lo que el virus de la hepatitis C. Y bueno, ¿algún comentario, doctora? No, estamos bien. Si quieres, vamos a continuar con la actividad. Ok, bueno, alguien que me ayude. 3 ejemplos de virus no hepatotrópicos. Recordemos, hay hepatotrópicos, que el daño es meramente hacia el hígado, y no hepatotrópicos, que sí causan daño, sí causan inflamación en el tejido hepático, pero no directamente. Entonces, ¿alguien me puede ir con la primera pregunta? Yo, No. si quieres. Ah, bueno. Bueno. Ajá. Bueno. La primera pregunta menciona 3 ejemplos de virus no hepatotrópicos. Puede ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr y pues el del herpes simple. Ok. Ok, herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster y parvovirus son es lo más común. Muy bien. La segunda menciona los virus que presentan curso benigno, eso lo acabamos de comentar. ¿Alguien? Yo, lo que acabas de mencionar, pues el hepatitis tipo A y tipo D. El tipo D de los más estudiados. Ok, hepatitis A y hepatitis E. Muy bien. Medicamento contraindicado en el tratamiento de la hepatitis A. Pues sería el paracetamol. Paracetamol. Bien. Muy bien. Antieméticos. Ok. Ajá, sí, antieméticos, sí. ¿En qué momento se aplica la vacuna de la hepatitis B? Eso me gusta para pregunta de examen. Pues yo. Ahí dale, Ilse. Es al nacer, a los 2 meses y a los 6. Ok, muy bien, sí. Y por último, ¿con Está cuál? muy fácil esa para pregunta de examen. ¿Qué te rescata? Ah, bueno. ¿Con cuál virus puede tener una coinfección el virus de la hepatitis B? También lo acabamos de mencionar. Yo, con la hepatitis D. Ok, muy bien. Y listo, doctora. No sé si algún otro comentario. No, estamos bien. Si quieres, continuamos con la siguiente presentación para no... Me corresponde, pues, es insuficiencia hepática y cirrosis. Dentro de la insuficiencia hepática, pues, está la insuficiencia hepática aguda, la cual hace poco la vimos en urgencias. Esa la dejé para el último porque, pues, el manejo y el diagnóstico es 100% intrahospitalario prácticamente.
Entonces me enfocaré en ver la insuficiencia hepática crónica y la cirrosis, que corresponde al primer nivel de atención. La definición de la guía de práctica clínica engloba a la insuficiencia hepática crónica y a la cirrosis hepática como una misma entidad. La define como una falla hepática que se caracteriza por un proceso difuso en el cual se va a presentar una arquitectura anormal de tipo nodular. Es el resultado final de diversas hepatopatías y la confirmación o la definición definitiva es por histopatología. En este tipo de patologías se va a presentar un daño crónico e irreversible de lo que es el parénquima hepático. Aquí hay que recordar que los hepatocitos representan el 80% de las células hepáticas, en los cuales pues, se va a presentar una fibrosis extensa acompañada de formación de nódulos de regeneración. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos los de alto riesgo como la cronicidad y presencia de virus hepatotropos tipo B y C. Y aquí nos marca la guía que ante la presencia de pacientes por virus hepatitis tipo B y C, hay que hacer un seguimiento estrecho por gastroenterología para referirlo al siguiente nivel. También los factores de riesgo pues, está la obesidad, el consumo de alcohol, la esteatohepatitis de tipo no alcohólica. La diabetes es un factor de riesgo también muy importante, las hiperlipidemias, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, obstrucción biliar, alteraciones vasculares, uso crónico de medicamentos hepatotóxicos. Y también encontré que hay unos implicados para el desarrollo de insuficiencia hepática crónica y cirrosis. Uno de los genes implicados en el alcoholismo es el gen C282Y. Y este otro gen, el de la mutación C62D, ese está implicado en pacientes con obesidad que nunca han consumido alcohol. De hecho, el estudio que encontré de la Universidad de Stanford decía que en países de Latinoamérica, incluida México, los pacientes con obesidad desarrollan más cirrosis que los pacientes que consumen alcohol, dado a esta mutación de este gen. Y los pacientes alcohólicos pues, tienen que tener este gen para desarrollar cirrosis. De lo contrario, pueden vivir su vida y nunca desarrollar cirrosis ni hepática crónica. ¿Sí me escuchó? Bueno. Sí. Bueno, de las manifestaciones clínicas, tenemos que el 40% de los pacientes van a tener un curso asintomático. Cuando llegan a presentar síntomas van a ser muy inespecíficos, muy insidiosos, como lo son la anorexia, la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga, la osteoporosis. También había encontrado que pérdida de líbido y la disfunción eréctil va asociada a inflamación del hígado por acúmulo de grasa. Entonces, la guía nos menciona que, dado que los datos clínicos son específicos, para enfocarnos en el diagnóstico de este paciente, hay que hacer la conjugación de la exploración física, datos clínicos, factores de riesgo. Ahora, la guía nos menciona en cuestión de la biopsia hepática. Ante la presencia de insuficiencia hepática crónica en los pacientes, se debe realizar la biopsia cuando la etiología no es clara o cuando haya duda en el diagnóstico de cirrosis. Esto quiere decir que cuando tengamos datos que nos sugieran la presencia de insuficiencia hepática crónica, hay que referir a nuestro paciente a segundo nivel al departamento de gastroenterología para realizar la biopsia. Previo a la biopsia, nosotros debemos de enviar al paciente con una serie de estudios de exámenes de laboratorio. Dentro de los más importantes para la biopsia es la biometría hemática y un recuento plaquetario mayor a 80,000 por milímetro cúbico. Tiempo de protrombina. Aquí no hay que confundir los exámenes que nos orientarán al diagnóstico de insuficiencia hepática crónica o cirrosis. ¿Se fue Jiménez?